eh, enseñanzas o predicaciones que tengan que ver directamente con este tema de la propiciación. Quisiera antes de entrar en el desarrollo de este tema hacer así un breve sondeo para ver qué idea tienen ustedes de la propiciación. Y vamos a tratar de hacerlo así rápido, práctico. Vamos a ver quién de ustedes tiene una idea acerca de la propiciación. O es posible que alguno de ustedes me sorprenda ya con una definición más fabricada, más elaborada. Y de hecho, podría ser así. Si alguno de ustedes no sabía el tema y cuando lo vio ahí en su teléfono, se dio la tarea de investigar, pues sería de esperar que alguno de ustedes pueda tener alguna respuesta ya más elaborada. Vamos a ver quién quisiera participar, así voluntariamente. Si alguien tiene una idea de lo que es la propiciación como tal. Yo creo que, no estoy muy seguro, pero creo que tiene que ver como suplir como la necesidad, eh, como lo realmente necesario, como digamos de que, por ejemplo, que alguien tenga necesidad de no sé, de cierta cantidad de dinero, por ejemplo, y de que por cuestiones que de ser propicio a alguien reciba esta cantidad como regalo de algo y pues el dinero fue propicio a su necesidad, podría decir yo. Excelente, Gustavo. Y lo que ha dicho Gustavo me da la pauta para, y que bueno que lo dijiste, Gustavo, porque la propiciación tiene más de un significado, tiene varias acepciones, varias definiciones. Y la que Gustavo mencionaba, propiciación, como lo tomó Gustavo, es como algo oportuno. Cuando alguien llega en el momento justo que se le necesitaba, podemos decir es que llegó en el momento propicio. O quizás un joven puede decir de una muchacha, esta señorita llegó en el momento propicio de mi vida. Entonces, dando a entender la idea que nos manifestaba Gustavo. Tiene esa acepción también la palabra propiciación y excelente. Pero ahora, no sé si alguien podría ya enfocarlo desde el punto de vista que lo vamos a ver ahorita. Pero gracias nuevamente, Gustavo, por tu participación. ¿Alguien más? Yo No tengo, sé si perdón. Sí, así, Armando. Creo que una joven quería opinar, hermano. Le cedo la Ah, palabra. vamos a ver, vamos a oír. bueno, gracias. Estaba leyendo que era como la víctima de un sacrificio. Excelente, ahí ya nos vamos acercando más a lo que realmente significa la propiciación, por lo menos desde el punto de vista que la vamos a enfocar ahora. Sí, Armando. Sí, efectivamente, el mismo concepto tengo yo, el que tiene Katy, ¿verdad? Eran los sacrificios que se ofrecían, que Dios le ordenó al pueblo de Israel para cubrir los pecados del pueblo. ¿Para? Cubrir los pecados del pueblo, el Muy pueblo de bien, Israel. muy bien. Muy bien. Ahí dijiste una palabra clave, la palabra cubrir. Bien, gracias, Gustavo, Katy y Armando por su participación. Yo sé que quizás algunos otros tenían ideas en cuanto al tema, pero por razón de tiempo vamos a continuar. Y vamos a darnos cuenta que la palabra que mencionaba Armando, cubrir, está muy relacionada con lo que es la propiciación. Muy bien, como les decía hace un momento, esta palabra, por lo menos yo esperaría, y Dios puso carga en mi corazón cuando se me notificó que iba a ser yo el afortunado de tener el privilegio de compartir con ustedes la palabra en esta tarde y buscando la dirección del Señor acerca de qué quería
que les hablaran esta tarde, el Señor puso en mi mente y corazón el poder hablarles de este tema de la propiciación. Repito, entendiendo que y reconociendo que no es una palabra y un tema que todos estemos tan familiarizados como otros temas bíblicos. Debo comenzar primero, antes de ir más adelante en este tema de la propiciación. Lo que les quería decir es esto. Yo esperaría, y es uno de mis propósitos, que después que terminemos esta enseñanza, pues tengamos una idea completamente clara acerca de la propiciación. Y yo siempre doy la oportunidad, como los otros hermanos creo que participamos acá enseñando, que si algo no se entiende muy bien, o alguno de ustedes quisiera que les ampliara algún aspecto del tema que estamos tocando, pueden preguntar con toda confianza, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a ver primero la palabra como tal, la palabra propiciación, para ir luego entrando en lo que es la doctrina de la propiciación, porque es una doctrina bíblica. Tengo que decirles que la palabra propiciación no aparece nunca, no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. La palabra propiciación aparece únicamente en el Nuevo Testamento 3 veces. Aparece en Romanos 3:25, aparece en Primera de Juan 4:10 y en Primera de Juan 2:2, que es el versículo que tenemos como base. Más adelante le vamos a dar un vistazo a estos otros versículos que mencionaba, tanto Romanos 3:25 como Primera de Juan 4:10. Entonces, repito, la palabra propiciación no aparece así como tal. La palabra propiciación no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el trasfondo, y es donde vamos a meternos en este momento brevemente, porque tampoco no tenemos todo el tiempo suficiente, pero vamos a ver brevemente el trasfondo de la palabra propiciación si se encuentra en el Antiguo Testamento. De hecho, alguien dijo en cierta ocasión que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. De tal manera que no podíamos entender el Nuevo Testamento sin tener el Antiguo Testamento. Pero tampoco no podríamos entender totalmente las figuras que encontramos en el Antiguo Testamento sin tener la presencia del Nuevo Testamento. Ambos testamentos se complementan el uno con el otro. Entonces, el trasfondo de la palabra propiciación la encontramos en el Antiguo Testamento, donde sí encontramos la palabra propiciatorio, que de ahí vamos a desprender la definición. Ya vamos a dar una definición de lo que es la propiciación, pero quiero que me acompañes primero a ver algunos versículos solamente, porque hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, pero no vamos a meternos en todos porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero quiero que me acompañes buscando ahí en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a ver algunos versículos que son los más claros en cuanto a esto del trasfondo de la propiciación. Éxodo capítulo 25 y vamos a ver el versículo 10 y el versículo 17. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia. Aquí está hablando de las instrucciones para construir el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Dios, como se le llama. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Versículo 17.
y harás un propiciatorio. Noten, aquí ya vamos entrando en materia. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Versículo 21 y 22. Y pondrás, noten, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, de esta primera sección de versículos podemos desprender, podemos entender que el propiciatorio era la tapa o la tapadera que cubría el arca del pacto, que era un mueble de madera de acacia, como ahí bien lo menciona el pasaje. Ahora, busquen conmigo Levítico capítulo 16. Solamente este otro versículo este otro pasaje vamos a leer. Levítico capítulo 16. Para acabar de entender la figura del propiciatorio. Levítico capítulo 16, versículos 14 y 15. Dice Levítico 16, versículo 14. Aquí se está todo el capítulo 16 habla acerca del día de la expiación, que por cierto es otra palabra que tiene que ver con sacrificio, aunque hay alguna diferencia entre la expiación y la propiciación, pero no voy a entrar en esos detalles ahorita. Dice versículo 14, tomará luego de la sangre del becerro, o sea, aquí está hablando al sacerdote, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Noten estas palabras, hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Muy bien, para que le demos ya forma a esto. Entonces, si ustedes se fijan, el propiciatorio era la tapadera que cubría el arca del pacto. El Señor mandó a Moisés y mandó a los sacerdotes de Israel allá en el Antiguo Testamento que al momento de ofrecer los sacrificios por la expiación del pueblo, que debía el sacerdote tomar de la sangre de aquellos animales o de aquel animal sacrificado y rociarla encima y delante del propiciatorio. Ahora, ¿cuál era el simbolismo? Ustedes saben que el arca del pacto, entre otras cosas, entre otros elementos, contenía las tablas de la ley. Estaba también una porción de maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Pero estaba ahí las tablas de la ley. Entonces, siendo que el arca del pacto resguardaba la ley de Jehová, cuando el pueblo pecaba contra Dios y quebrantaba la ley del Señor, el Señor había mandado que el pueblo llevara de la sangre de los animales sacrificados y el sacerdote tenía que rociarla sobre el propiciatorio, que era la tapadera que cubría el arca que guardaba la ley. Entonces, ¿qué significaba eso? Cuando el Señor veía su ley quebrantada por el pueblo de Israel, antes de ver su ley quebrantada, veía la sangre que había sido rociada sobre el propiciatorio. Entonces Dios era movido a misericordia y Dios perdonaba al pueblo en virtud de la sangre que estaba sobre el propiciatorio. Ahí podemos ver que entonces Dios era propicio, Dios era movido a aceptar a la vida de aquel judío o de aquel pueblo, pero en base a la sangre de un sacrificio. Ustedes, por ejemplo, recordarán aquel famoso relato que el Señor Jesús nos mencionaba en Lucas capítulo 18, acerca de el publicano y el fariseo, o el fariseo y el publicano, como queramos mencionarlo.
El punto es que el publicano, entre otras cosas, decía estas palabras: sé propicio a mi pecador. Dice la Biblia que él, golpeándose el pecho y de lejos, ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo, sino que decía: sé propicio a mi pecador. Estaba clamando por misericordia, estaba pidiendo que el Señor lo aceptara a él. Entonces, cuando vemos la figura del propiciatorio, y ahora sí podemos entender con más claridad lo que significa la palabra propiciación, y ahora sí podemos atrevernos a tratar de definir un poco lo que es la propiciación, habiendo explicado lo que ya dije, el trasfondo de la palabra. Entonces podemos decir, de hecho, la Real Academia Española nos da esta definición de propiciación. Dice que propiciación es la acción agradable a Dios con la cual se mueve a piedad y misericordia. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Desde el punto de vista bíblico, ¿qué sería la propiciación? Propiciación podemos definirla como aplacar la ira de Dios mediante un sacrificio. También podemos decir que propiciación significa satisfacer la justicia de Dios mediante un sacrificio. Y yo te voy a dar una definición todavía más sencilla, más práctica. La propiciación sería ser aceptado por Dios en base al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a través de los tiempos, yo creo que se ha ido como siendo cuestionable aquella expresión que usamos los creyentes, los cristianos evangélicos, cuando decimos, por ejemplo, aceptar a Jesús o aceptar a Dios en nuestro corazón. Realmente yo creo que lo más apropiado sería hablar de recibir a Jesús, porque de eso habla, por ejemplo, San Juan 1:12, más a los que le recibieron. Yo creo que hablar de aceptar a Dios creo que no es tan atado, porque realmente es Dios quien nos acepta a nosotros. Cuando venimos a Él, cuando le recibimos, Dios nos acepta a nosotros en base a la obra, en base al sacrificio que el Señor Jesús realizó en la cruz. Entonces, podemos aproximarnos bastante y entender lo que es la propiciación. De hecho, no quiero pasar por alto esto. La palabra propiciatorio, de donde se desprende la palabra propiciación y ser propicio, esta palabra propiciatorio viene de un vocablo hebreo que es el vocablo kafar. Y este vocablo kafar significa cubrir, que es la palabra que mencionó Armando, significa cubrir, aplacar o cancelar. Entonces, nuevamente, recapitulando, la propiciación sería entonces el acto por el cual Dios cancela el castigo que justamente merecíamos. Dios nos acepta. Dios se da por satisfecho en su justicia perfecta por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Eso sería entonces la definición de propiciación. No sé si quedó claro o alguien quisiera preguntar algo más. Yo doy un espacio de unos pocos segundos. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, habiendo visto el trasfondo de la propiciación, ahora vamos a continuar adelante. Yo espero que pueda haber quedado claro esta definición en base al trasfondo. Vamos a ver en segundo lugar entonces los elementos de la propiciación. Al entrar a ver los elementos de la propiciación, necesariamente tuvimos que haber entendido lo que es el trasfondo que ya expliqué brevemente, para que podamos hallarle más sabor a lo que son los elementos de la propiciación. Serían 4, pero los he resumido en 3, que sería el ofendido, el ofensor y la víctima. Serían los 3 elementos de la propiciación. Veamos uno por uno.
Veamos primero el ofendido. ¿Quién es el ofendido? Pues el ofendido, por supuesto, es el Dios santo y justo que la Biblia presenta. Ahora bien, hablar del ofendido nos obliga a pensar en la existencia de una ofensa. Y ahí donde les mencionaba que yo resumí los 4 elementos en 3, porque vamos aquí en este primer elemento del ofendido, aquí vamos a tocar un poquito lo que es el elemento de la ofensa. Si hablamos del ofendido, que es Dios, entonces tenemos que reconocer la existencia de una ofensa. ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuál es la ofensa que el hombre ha hecho a Dios? Esa ofensa tiene un nombre. Es una palabra de 6 letras, que es la palabra pecado. Posiblemente te llegó a ti al pensamiento. La palabra pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? Bueno, desde el punto de vista del original griego, la palabra pecado significa errar al blanco. Así, literalmente significa errar al blanco. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer abiertamente la palabra de Dios. Cada vez que vamos en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra, eso se llama pecado. Toda desobediencia es pecado. Quiero explicar esto y espero que quede bien claro. Hay 2 mentiras. Hay 2 mentiras que el diablo ha hecho creer al hombre en relación al pecado, que el pecado es la ofensa. No, te estamos hablando de Dios como el ofendido, pero tenemos que entender un poquito acerca de la ofensa que el hombre o que nosotros hemos hecho a Dios. Entonces digo, hay 2 mentiras que el diablo o Satanás ha hecho creer al hombre en relación al pecado. La primera mentira es que la gravedad o pensar que la gravedad del pecado consiste únicamente en hacer daño a otras personas. Lo voy a explicar así. Algunas personas, por ejemplo, sostienen equivocadamente, claro, que si alguien puede pecar y se asegura que no va a hacer daño a otra persona o a otras personas, entonces que no hay problema, porque lo grave o el problema está en hacer daño a otras personas. Por ejemplo sencillo, se ha dicho que si alguien puede robar, por ejemplo, si alguien puede robar, pero sin hacer daño a otras personas, es decir, que se asegura que a quien le va a robar no le va a hacer falta eso, entonces que no hay problema, puede robar. Y hasta ahí está la película de Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres y todo el mundo le aplaudía según la película. Pero en la realidad también el diablo ha sembrado esa mentira. Alguien puede creer que si le roba, por ejemplo, un centavo o $1 a alguien que tiene millones de dólares, pues que entonces que eso no es problema, que puede hacerlo. O, por ejemplo, alguien puede pensar que si puede mentir y se asegura que no van a salir dañadas otras personas, que puede mentir una mentirita, como dice el mundo, ¿verdad? Una mentirita blanca, una mentirita piadosa, una mentirita celestita, pero la verdad que todas las mentiras son negras. O alguien podría pensar, por ejemplo, un hombre casado podría pensar que si logra engañar a la esposa, y también la esposa podría pensar igual, que si logra engañar al cónyuge, al esposo, pero si no se da cuenta y entonces, si no se da cuenta, obviamente no se va a ofender, entonces, ¿qué se puede hacer? Alguien puede ser infiel a su cónyuge, pero que se asegure que no lo van a descubrir y que entonces así no va a hacer daño a su cónyuge. O si alguien puede emborracharse y comprar las cervezas o el vino o el licor y encerrarse ahí en su habitación y no hacerle daño a nadie, pues puede hacerlo. Y así podría poner muchos ejemplos más. Pero digo, es una mentira del diablo. Y digo con toda propiedad que es mentira del diablo porque el diablo es mentiroso y padre de mentira, dice la palabra de Dios. Entonces sería la primera mentira tocante al pecado. Pero la segunda mentira, ¿cuál es? Es creer o pensar que lo grave del pecado está únicamente en las consecuencias. Es decir, que si alguien puede pecar
y obviar las consecuencias, entonces que podría hacerlo con facilidad. Si alguien, por ejemplo, puede, y quizás el mismo ejemplo, los mismos ejemplos que poníamos antes nos pueden servir. Alguien puede adulterar y se asegura que nadie lo va a descubrir, o alguien puede robar y asegura que nadie lo va a descubrir y que no lo van a meter a la cárcel por eso, puede hacerlo. O alguien puede emborracharse y se asegura de que no va a ir a conducir ebrio, porque entonces ahí pueden haber consecuencias. Entonces que no hay problema, pueden emborracharse. O alguien puede mentir también y se asegura de que no habrá consecuencias, entre comillas, porque las consecuencias siempre van a llegar. Pero son mentiras que el diablo ha hecho pensar a los hombres en cuanto al pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde estriba? ¿Dónde se fundamenta, según la Biblia, la gravedad del pecado? Y aquí, nuevamente, tenemos que ir a este primer elemento. La gravedad del pecado es que ofende al Dios santo y justo revelado en las Sagradas Escrituras. Ahora quiero que me acompañes y busques conmigo, si puedes, el Salmo 51, versículo 4. Algunos creo que lo conocen y hasta lo saben de memoria, pero lo vamos a leer. Salmo 51 y el versículo 4, la famosa oración de confesión que hizo David, el rey David, después que pecó, que adulteró y mató tocante al caso de Betsabé. Dice el Salmo 51, versículo 4. En su confesión, entre otras cosas, David dice estas palabras en el versículo 4 del Salmo 51. Contra ti, le dirige el Señor, le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pensemos en un momento, pero que acaso no hubieron personas que fueron laceradas internamente, espiritual y emocionalmente a causa del pecado de David. Por supuesto que sí. Por supuesto que hubieron personas afectadas. De hecho, toda una nación fue afectada por el pecado de David. La familia de David fue desquebrajada. De hecho, 4 hijos de David tuvieron que morir como consecuencia de el pecado que él había cometido. Pero en este Salmo 51 y particularmente en este versículo 4, David está reconociendo que la gravedad de su pecado consistía en que había ofendido al Señor, porque le dice, contra ti solo he pecado. Y si queremos ir al Nuevo Testamento, se los voy solamente a citar porque sé que confío en que conocen este relato de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve al padre y él estaba allá lejos de casa, él ahí en su mente y en su corazón formula la oración y las palabras que le va a decir al padre cuando llegue. Y él dice que le diría, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por supuesto que el hijo había pecado contra su padre físico, pero él reconoció que su principal pecado era contra el cielo, es decir, era contra Dios. Entonces, el primer elemento de la propiciación es el ofendido. Dios es el ofendido. Hermanos, creo que si hay algo que debería detenernos para no pecar, es pensar que nuestro pecado, en primer lugar, es una ofensa abierta al Dios que nos salvó. El pecado es como escupirle el rostro al Dios eterno, al Dios santo, al Dios justo. Si hay algo que a los creyentes debería frenarnos para no pecar, repito, sería el no ofender al Señor nuestro Dios. Pero el segundo elemento de la propiciación sería el ofensor. Obviamente, si hay un ofendido, tiene que haber un ofensor. Ahora pensemos quién sería el ofensor. Bueno, el ofensor es el pecador, porque ya dijimos que el nombre de la ofensa se llama pecado. El ofensor sería el pecador. Entonces, esto nos exige hacernos otra pregunta. ¿Quién es el pecador? Dice Romanos 3:23, y no ignoro que ustedes saben ese versículo de memoria. Dice, por cuanto todos pecaron
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y un poquito antes, en ese mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 10, dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Entonces, ¿quién es el pecador? Todos los hombres y mujeres nacidos acá en este planeta Tierra somos pecadores. Ahora bien, surge otra pregunta. ¿Cuándo es que el ser humano, ya sea hombre o mujer, se convierte en pecador o comienza a ser un pecador? Bueno, dejemos que David, si estás todavía en el Salmo 51 que leíamos anteriormente, el versículo 4, si estás todavía ahí, sencillo, solo pon tu mirada en el versículo 5. Dice el versículo 5 de Salmo 51. He aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, de este versículo y de otros pasajes más desprendemos entonces que el hombre es pecador desde su concepción. No es ni siquiera desde el nacimiento, no, es desde la concepción. Desde ahí el pecado forma parte de la esencia o de la naturaleza del ser humano. Entonces podemos decir, como creo que se los he dicho en otras ocasiones, que el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es un pecador. El hombre no es mentiroso porque miente. No, el hombre miente porque es mentiroso. El hombre no es ladrón porque roba. No, el hombre roba porque es un ladrón, porque por naturaleza trae el pecado en su naturaleza. Entonces, preguntaríamos ahora, ¿y un hijo de Dios es un pecador? Y la respuesta es un rotundo sí. Quiero que me acompañes leyendo ahí en Primera de Juan, donde tenemos el versículo que leíamos al principio. Quiero que veas conmigo Primera de Juan, capítulo 1. A ver qué podemos desprender de estos versículos. Dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nota que aquí está hablando a creyentes, a hijos de Dios. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando que los creyentes, que los hijos de Dios, seguimos pecando. Potencialmente somos tan pecadores como nosotros querramos ser. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entonces entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios? Entre un creyente y entre un no creyente. Veamos ahí un poquito delante, capítulo 3, siempre de esta primera carta, capítulo 3 y versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que es hijo de Dios, que dice, no practica el pecado. No dice que no peca, no. Dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ese no puede pecar está conectado con la palabra practicar. Aquí diríamos, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios o porque es un hijo de Dios. Entonces, los creyentes, los hijos de Dios también somos pecadores. La diferencia es que un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, ya no practica el pecado, ya no vive en el pecado. El pecado no es su estilo de vida. Hermanos amados, vamos a pecar porque todavía estamos en este mundo, porque todavía tenemos en nuestro ser esa vieja naturaleza que heredamos de Adán, pero tenemos también el Espíritu Santo, tenemos también la palabra de Dios y eso nos permite vivir una vida apartada del pecado, una vida en la cual ya no vamos a disfrutar el pecado. Entonces, ¿cuál sería el segundo elemento? Sería el ofensor, el pecador. Nosotros, entonces,
nosotros somos los ofensores. Nosotros somos los que hemos ofendido al Señor con nuestro pecado. Pero ahora veamos el tercer elemento. El tercer elemento es la víctima. Y debo confesarles honestamente, hermano, que al llegar a este punto no puedo dejar de conmoverme. O sea, mis emociones se afectan al llegar a este punto de la víctima. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque ya vimos que en el Antiguo Testamento era un animalito inocente quien se constituía en la víctima para que el ofendido pudiera aceptar al ofensor. El animal era el medio por el cual el ofensor podía ser recibido, podía ser aceptado, podía ser perdonado, podía presentarse como agradable delante de Dios. Pero note, era la sangre de aquel animal inocente que era rociada o esparcida sobre el propiciatorio. Pero hermanos, en esta presente dispensación que estamos, ustedes y yo, que se le ha llamado la dispensación de la gracia, en esta dispensación, note, fue el mismo Dios santo y justo, fue el mismo Dios, el Dios que resultó ser ofendido por nuestro pecado, ese mismo Dios fue el que se convirtió en la víctima al hacerse hombre en la persona bendita de nuestro amado Señor Jesucristo. Se convirtió en la misma víctima para que nosotros pudiésemos ser aceptados por Dios. Como lo dijo Juan el Bautista allá en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesús que venía hacia él, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo decía al principio de esta enseñanza que sin el Antiguo Testamento no podríamos entender algunas frases o figuras que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo podíamos entender esas palabras que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin tener el trasfondo del Antiguo Testamento, sabiendo que en el Antiguo Testamento eran corderitos, eran animales que eran sacrificados, que eran inmolados para poder expiar el pecado de los hombres. ¿Cómo podíamos entenderlo? Pero ahora podemos entender que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él identificó que Jesús era la víctima que haría propiciación entre nosotros y el Señor. Ahora sí quiero que veamos las otras citas donde aparece la palabra propiciación. En Juan, en este pasaje de primera de Juan 2 que leíamos, note cómo dice, y él es la propiciación. ¿Quién es él? Pues la persona de Jesús, nuestro Señor. Ahora quiero que veas conmigo rápidamente, si puede, en Romanos capítulo 3 y versículo 25. Romanos 3, versículo 25. Y nota que son muy parecidos los versículos. Dice Romanos 3:25. A quien Dios, bueno, para que la idea sea más completa, veamos desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora veamos el versículo 25. A quien Dios, cuando dice a quien Dios, por supuesto que se refiere al Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este versículo es pero tan interesante, y aunque no tengo todo el tiempo necesario que quisiera para quedarme ahí más tiempo, solo déjenme decirles esto, aunque más adelante quizás lo amplíe un poquito. Cuando Dios nos perdona, no significa que Dios se hace, como decimos, del ojo pacho de nuestro pecado. Cuando dice ahí que Dios pasó por alto nuestro pecado, no es que para Dios no fue grave la ofensa de nuestro pecado, sino que fue a través del sacrificio de Cristo que Dios pasó por alto todos nuestros pecados. Ahora, quiero llevarte al otro versículo de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10.
Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y note, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En base a estos versículos, hermanos, podemos decir lo siguiente, podemos afirmar lo siguiente. Entonces, la pregunta más importante no sería realmente, ¿qué es la propiciación? Si te recuerdas, nos hicimos esa pregunta y ya tratamos de definirla, ya le di una definición de lo que es la propiciación, porque es importante que lo entendamos. Pero, repito, la pregunta más importante no es ¿qué es la propiciación? La pregunta más importante es ¿quién es la propiciación? Porque la propiciación es una persona. Según los versículos que hemos leído, la propiciación es el mismo Señor Jesucristo. Él se convirtió en la víctima para hacer posible que el Dios santo y justo pudiese aceptarnos a nosotros. Fíjate que yo cuando he hablado de la propiciación a los niños pequeños, yo he usado el ejemplo de un papel, no me recuerdo en este momento cómo es que se llama, un papel así, que es de colores y que se usaba antes para forrar los famosos farolitos que se usaban en el mes de diciembre. Quizás ustedes saben cómo se llama, a mí se me va ahorita el nombre de ese papel, pero ese papel, si tú tomas un pedazo de ese papel, digamos de color verde, por ejemplo, y te lo pones delante de los ojos y ves cualquier objeto, tú vas a ver ese objeto que estás viendo a través de ese papel, lo vas a ver del color que es el papel. Entonces, eso ilustra de alguna manera lo que es la propiciación. Cuando Dios nos ve a nosotros ahora, tal como somos pecadores, y aunque nos veamos bien peinaditos, bien bañaditos, bien cambiaditos, de corbata, si queremos, y de saco, bien perfumado, pero siempre somos pecadores, aunque perdonados, pero somos pecadores. Pero cuando Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, así como en el Antiguo Testamento, cuando el israelita llevaba al templo el animal para ser sacrificado después de haber pecado, y cuando Dios lo miraba a él, al pecador, al israelita, Dios lo veía justo, lo veía a través de la sangre del animal que estaba encima del propiciatorio. Cuando Satanás, nuestro acusador, llega y trata de acusarnos y nos dice, mira, ya viste a ese pecador José Luis cómo es, y tú cómo lo amas, y mira cómo es de malo, cómo es de aquí y allá. Entonces el Señor dice, ¿cuál pecador José Luis? Yo no veo ningún pecador José Luis. Yo veo aquí a mi Hijo Santo, porque lo veo a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Dios le ve a usted, cuando Dios te ve a ti, te ve a través de la sangre de su Hijo, y por eso podemos presentarnos agradables delante de Él. Ya no necesitamos ningún otro sacrificio para ser aceptados delante del Señor. Por supuesto que esto no significa licencia para pecar, porque ya dijimos que un hijo de Dios jamás va a volver a practicar el pecado. Puede pecar, por eso dice ahí el apóstol Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, pero el Señor nos ve mediante la propiciación que es su Hijo, nos ve santos, nos ve perdonados por el milagro de la propiciación. Pero ahora para terminar, veamos ahora el alcance de la propiciación. Y quiero que veamos para terminar otra vez este versículo que tenemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, perdón. Dice, Primera de Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿en qué sentido se da el alcance de la propiciación? ¿En qué sentido tenemos que entender las palabras que tenemos ahí en este versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan? Quiero explicarle brevemente. Hay dos maneras extremas. Hay dos extremos en cuanto
a interpretar ese versículo. Están los que piensan que, como dice ahí, que Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo, que significa que entonces todos se van a salvar. Si al fin y al cabo el Señor es la propiciación por los pecados de todos los hombres. Ese es un extremo equivocado. No es así. El otro extremo equivocado es pensar que pues el Señor va a salvar únicamente a los que Él ha decidido salvar, y los que Él ha decidido condenar, esos se van a ir al infierno. Ese es otro extremo que no comparto. ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia entonces? ¿En qué consiste el alcance de la propiciación? Sencillamente, hermanos, consiste en que no hay hombre ni mujer en cualquier parte del mundo, y no importa la religión que practique, y no importa la cultura, y no importa el idioma, y no importa el color de la piel. No hay ningún hombre y mujer que no sea alcanzado por la gracia sublime del Señor. Cualquiera puede ser aceptado por Dios si se protege, si se cubre con la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Solo termino leyendo este pasaje de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, note, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, el único obstáculo para que el hombre o la mujer no sea alcanzado por la gracia del Señor, por la propiciación del Señor, es que el hombre rechace la gracia salvadora. Es que el hombre no quiera, como dice Isaías, es que el hombre no quiera recibir el perdón de sus pecados. De otra manera, el alcance es universal para todo aquel que quiere entregar su vida a Jesús, recibirle a Él como su Señor y Salvador. Bueno, yo espero que tú que me estás escuchando ya tengas a Cristo en tu corazón y Él sea la propiciación entre tú y el Señor. Y yo espero también que esta enseñanza haya podido ser de bendición, y que ahora, cuando alguien les pregunte qué es la propiciación, o quizás no puedan explicarla, pero que a lo menos la entiendan para ustedes, qué es la propiciación, en qué consiste la propiciación, y que eso nos lleve a disfrutar más la salvación que ya hemos recibido y a ser más agradecidos con el Señor que nos amó de pura gracia. Así que gracias por la atención prestada, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente a cada uno de ustedes y a sus familias.